El taller de hoy está presentado por el director de la Biblioteca de Matemáticas, José Antonio Magán. Gracias, José. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar voy a compartir con vosotros lo que es mi ordenador para hacer esta sesión. Vamos a ver. Bien. Bueno, pues vamos a empezar ya lo que es el taller. Calculo que el taller nos va a llevar en torno a los 50 minutos. Voy a intentar reducirlo a 45, pero mi experiencia es que se me va a los 50 minutos. Como veis, es aspectos formales, van a ser cosas muy prácticas a la hora de cómo tenéis que abordar vuestro TFG, desde el punto de vista formal de cómo localizar la información, etc. Entonces lo que vamos a ver es la normativa que tenemos aquí en la Complutense, las características del TFG, TFM, y en la práctica cualquier trabajo académico, cuál es la estructura. Dentro de la estructura, pues los diferentes apartados, que son la portada, el resumen, índice, lo que es el cuerpo del trabajo, la bibliografía, los anexos, cómo tienen que ir redactados. Luego, qué aspectos formales, tipo de letra, el paginado, recomendaciones de redacción. También vamos a ver algo brevemente cómo citar, ver los temas de derechos de autor y plagio y luego de forma muy práctica cómo incluir la bibliografía con estilos de citas acorde a vuestra área de conocimiento, porque ya tenéis que saber que no se pueden citar las cosas como en un trabajo normal de la carrera, sino que se tienen que citar siguiendo una normativa muy clara. No os preocupéis, hay una herramienta que vamos a ver ahora que son los gestores bibliográficos, con lo cual lo que es luego tanto la cita como insertar la cita en vuestro trabajo está chupado. Entonces, tranquilos que vamos a verlo de una manera muy práctica. Y finalmente, unas recomendaciones para la defensa y deciros a quién debéis de acudir, que ya para estos temas formales pues somos los bibliotecarios que trabajamos en la Complutense. Mirad, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que un trabajo académico, un TFG, un TFM o una tesis doctoral no es un trabajo de clase. Entonces os tenéis que quitar muchas de las ideas que tenéis hasta ahora. Normalmente cuando trabajabais en un TFG, TFM, hacíais una presentación a vuestro gusto o quizás siguiendo algunas recomendaciones del profesor. Para lo que son los trabajos de fin de grado, de fin de máster, de lo que sería también las tesis doctorales, hay ciertas normativas, hay recomendaciones por parte de cada facultad de la Complutense y tenéis que ceñiros a ello. Y luego, por otro lado, un trabajo de este tipo tiene unas estructuras, un tipo de letra, etcétera, que es común, que viene por recomendaciones internacionales. Entonces, no vale lo que vosotros habéis hecho hasta ahora. Esto es lo primero y lo que vamos a aprender de forma muy rápida en este taller. Mirad, lo primero, la normativa. Generalmente cada facultad de la Complutense tiene una normativa para sus trabajos de fin de grado o fin de máster. Vamos a seguir aquí como ejemplo porque todas se parecen mucho. Ya sabéis cómo somos en la Complutense. En vez de tener una normativa que sirva para las 27 facultades, pues cada facultad, las 26 facultades, pues cada una tiene su propia normativa, aunque en la práctica se copian unas a otras. Pero bueno, aquí vamos a ver el ejemplo de una normativa que es la Facultad de Informática y os dice claramente, lo veis aquí, os dice que la memoria incluirá una portada normalizada, esto es, no vale una portada muy bonita que vosotros hagáis, sino que tiene que estar normalizada con la siguiente información. Y os dice también el tipo de información que tiene que aparecer en la portada. El título, profesor, director, codirector, curso académico, identificación de la asignatura, bla, bla, bla. En segundo lugar, os dice cómo debe ser el contenido de lo que es el trabajo, de la memoria. Y os dice que tiene que tener un índice, un resumen, unas palabras clave, una introducción con los antecedentes, objetivos y plan de trabajo, luego lo que es el texto en sí, lo que es el trabajo en sí, los resultados, la discusión crítica, con una conclusión, tiene que finalizar con unas conclusiones y finalmente, al final, no al principio, tiene que aparecer la bibliografía. Os dice también que como mínimo para esta facultad serían 25 páginas, ¿bien? Y luego también nos dice que puede estar escrita, en este caso, en castellano o en inglés. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de normativa de la Facultad de Matemáticas. Y vemos cómo en la Facultad de Matemáticas os incluye también lo que sería la plantilla de lo que es la portada del trabajo. Entonces, veis
Esto luego es muy fácil, simplemente es pinchar sobre donde pone grado, doble grado, quitar una cosa y poner lo oportuno, el nombre del tutor, etcétera, el año. Entonces, en esta facultad os facilitan incluso una plantilla. Bien. Respecto a la estructura del TFG-TFM, como hemos visto ya adelantado por las recomendaciones de la Facultad de Informática, pues un TFG-TFM tiene los siguientes aspectos. En primero, una cubierta o portada exterior. Bien, la cubierta o portada exterior es lo que todo el mundo, la gente normal, conocemos como portada, pero que desde el mundo del libro, desde el mundo editorial, se diferencian entre lo que es la portada exterior, que es como la gente llamamos a la portada normal de un libro, que técnicamente se denomina cubierta, frente a lo que luego hay normalmente en la página tercera o quinta de un libro, que es algo bastante más soso, que es la portada desde el punto de vista técnico. Yo aquí he puesto como cubierta como algo exterior y portada como algo interior. Pero básicamente la denominación sería esta. Una cubierta es lo que la gente normal entendemos como portada, y técnicamente lo que es la portada es esta página más sosa que no trae fotos, que no trae ese tipo de datos, sino que simplemente te pone el título y lo que es el autor. Luego tendría que venir el resumen y las palabras clave, que conviene que estén también en inglés. Luego vendría la portada interior si la hay. Esto normalmente en los trabajos fin de grado y en las tesis doctorales se suele evitar, y también en los trabajos fin de máster solamente aparece la cubierta o portada exterior. Luego a continuación tendríamos el índice de la obra y luego vendría el trabajo en sí. Y el trabajo está dividido entre lo que sería la introducción, el desarrollo, que es con diferencia lo más amplio, y luego al final 1 o 2 páginas de conclusiones. Siempre un trabajo fin de máster tiene una introducción, desarrollo y conclusiones. Y luego vendría la bibliografía y finalizaría con los anexos. La bibliografía no podría ir aquí, los anexos no podrían ir aquí, no podríamos poner el resumen por detrás. Si tenemos que poner unos agradecimientos, normalmente los agradecimientos suelen ir después del índice o antes del índice, pero no antes del resumen. Ahora veremos por qué, etcétera. Bueno, pues esta es la estructura del TFG-TFM. No hace falta que toméis notas de esto porque esta diapositiva va a estar luego disponible para vosotros. Vamos a ver el primero de los apartados, que es la cubierta. Como veis aquí, esto sería una portada hecha de una manera mona por un alumno, y lógicamente así no puede ir. Tiene que ir de una manera bastante más sosa, pero es como en este caso su facultad considera que tiene que ir una portada. Esto no es algo que sea una locura de la Complutense, esto es algo estandarizado para casi todas las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas tienen una estructura física muy similar y un diseño muy similar, que favorece la identificación por parte de los investigadores y del entorno académico. Entonces, deciros que no se deben introducir imágenes, salvo las que están autorizadas, que por lo general es exclusivamente el logo de la Universidad Complutense, el escudo de la Universidad Complutense o de la facultad. Tenéis que indicar la autoría, la afiliación, esto es qué universidad, qué facultad, luego la fecha, el escudo logo de la universidad, indicar también cuál es el grado al cual se pertenece y luego el tutor y el nombre del estudiante. Estos son los datos que habría que poner. Bien, teniendo esto claro, pasaríamos a lo siguiente, que sería el resumen, que en inglés se denomina abstract. Y el resumen, lo primero que os tengo que decir es que tiene que venir antecedido por la palabra resumen, a continuación el resumen, que no son más de 400 palabras, y en caso de que pongáis, que yo recomiendo que lo hagáis también en inglés, tiene que venir precedido de la palabra abstract, y luego vendría lo que es el texto en inglés. Mirad, el resumen, el abstract, es algo que se tiene que ajustar a una norma internacional, y esta norma internacional para los resúmenes académicos pues establece ciertas recomendaciones que vamos a ver ahora. Las recomendaciones es que, en primer lugar, tenéis que entender que el resumen tiene como objetivo informar sobre el contenido del trabajo, no resumir el trabajo, porque en 400 páginas es imposible resumir vuestro trabajo.
Entonces, olvidaros de que tenéis que intentar resumir el trabajo. Simplemente tenéis que intentar llevar a los alumnos, intentar llevar a otros investigadores, intentar llevar a otros estudiantes que puedan estar interesados en vuestro trabajo, una información para que en una base de datos o en un catálogo de una biblioteca puedan ver de forma resumida sobre qué va vuestro trabajo. ¿Cuál es la primera recomendación? Que la primera frase debe ser un resumen del resumen. En segundo lugar, que no sobrepase las 400 palabras. Tenéis que redactarlo en un único párrafo. Esto de utilizar varios párrafos para un resumen no está bien visto. No utilicéis abreviaturas ni utilicéis citas. Y uno de los errores más frecuentes es que empezáis la primera frase diciendo este trabajo trata sobre, esta tesis doctoral trata sobre, este trabajo fin de máster trata sobre, el autor dice, ¿por qué? Porque siempre lo dice el autor y este trabajo siempre trata sobre algo. Entonces hay que quitar coletillas. Daros cuenta que si una persona tiene que leer, por ejemplo, 20 o 30 resúmenes de abstracts, de TFGs o TFMs o tesis doctorales para ver cuál le interesa luego leer realmente, pues hombre, es un rollo empezar todo diciendo, este trabajo empieza, esta tesis empieza, la otra tesis también empieza, todo ese tipo de cosas. Tenéis que quitar esas coletillas, tenéis que ser muy concisos. Y bueno, ¿cuál es la mejor recomendación para un resumen? Mirad, si vosotros desarrolláis redactando el índice de vuestro trabajo, seguramente en un 95% de los casos tendréis un buen resumen. O sea que no os agobiéis. Es simplemente en un párrafo único desarrollar lo que sería el contenido que suele venir en vuestro índice del trabajo. El índice del trabajo básicamente va a reflejar de una manera acertada lo que sería el contenido para un resumen científico. Bueno, además del resumen, tenemos que poner a continuación las palabras clave. Las palabras clave son las materias, los descriptores sobre los cuales trata vuestro trabajo, tesis o TFM. Mirad, las palabras clave tienen que ir antecedidas por la terminología de palabras clave. Y en el caso de inglés tiene que venir antecedido y también en un tamaño de texto mayor por keywords. Por eso he puesto aquí palabras clave y keywords, para que lo tengáis muy claro. Igual que antes era resumen y abstract, aquí, ¿veis? Vendría resumen y palabras clave. Las palabras clave básicamente tenéis que pensar como palabras clave aquellos términos por los cuales creéis que debería ser recuperado vuestro trabajo si alguien lo tecleara en Google o si alguien lo tecleara en una base de datos o un catálogo de una biblioteca. Entonces, poned aquellos términos por los cuales creéis que si alguien buscara poniendo esos términos, debería aparecer como resultado vuestro trabajo. Y una recomendación es que las pongáis en orden alfabético. Bien. Después de lo que sería la portada, después de lo que sería el resumen y las palabras clave, vendría el índice. Y el índice, ¿qué os voy a decir? Pues tiene que estar numerado y la intención del índice es que un investigador tenga de una manera muy clara el acceso al contenido de vuestro trabajo. Por eso es importante que vaya siempre con la numeración y que podáis poner varios apartados divididos en subapartados. Ahora vamos a ver cómo hacer esto, porque si lo intentáis hacer a mano con el Word os vais a volver locos. Entonces hay una herramienta dentro de Word que es muy sencilla de utilizar y que vamos a ver al final de este taller. Bueno, luego, después de estos apartados que hemos visto, ya vendría lo que es el cuerpo del trabajo. Y el cuerpo del trabajo, lo que es un TFG, una tesis doctoral o un TFM, pues básicamente tiene tres grandes apartados, que son la introducción, el grueso del trabajo y las conclusiones, que desde el punto de vista de la teoría científica de la redacción de textos académicos, se convierte en cuatro cositas, y estas cuatro cositas son lo que se denomina en inglés INRID y en español, en inglés INRAD y en español INRID, que sería la introducción, el método, los resultados y la discusión. Pero básicamente, introducción y método es lo que sería una introducción, puede tener en torno a 1 a 3 páginas, luego vendría el grueso del trabajo y luego finalmente las conclusiones, que pues suele tener entre 1 y 2 páginas. Bien, esto sería un trabajo académico.
Dentro de lo que serían los consejos para la redacción, lo primero que tenéis que tener claro a la hora de empezar a hacer vuestro trabajo académico es que tiréis de fuentes fiables. Buscad la información en fuentes fiables. Y os voy a poner un ejemplo. Mirad, de lo que no es muy fiable, que es lo primero que haríamos todos. Si yo quiero buscar, por ejemplo, un trabajo sobre procesos estocásticos, a la hora de empezar un trabajo, pues empezaría seguramente por Google. Bueno, pues esta es una manera de empezar un trabajo académico que sería errónea. Porque mirad, cuando yo busco en Google procesos estocásticos, bueno, lo primero que me sale es una información en una página web. En segundo lugar, ya tengo un PDF, pues qué bien, mira, aquí tengo un PDF, lo pincho y me encuentro con un PDF que es de lo más recomendado, que tiene 14 páginas. Pero ¿qué ocurre? Lo primero que veo es que este PDF pues no tengo ni idea de quién lo ha escrito, con lo cual es muy difícil de saber si es fiable o no es fiable esta información, por mucho que esté bien posicionada en Google. Y luego, pues hombre, son 14 páginas que para un TFG, pues hombre, o un TFM, pues va a venir muy cortito, ya no tengo una tesis doctoral. Entonces, ¿por dónde empezaría yo? Mirad, yo empezaría por buscar en lo que sería Google Académico. Google Académico es una herramienta de Google hecha precisamente para vosotros que vais a hacer TFGs, TFMs o luego una tesis doctoral. Si pulso en Google Académico y hago una búsqueda, en este caso de procesos estocásticos, cuando hago la búsqueda de procesos estocásticos, para empezar, fijaros frente a lo que habíamos visto antes, ya nos están saliendo directamente un interfaz distinto, en lo cual lo que me salen son libros, son artículos, que serían estos PDFs, ya es información solo académica, editada por instituciones de prestigio y en la cual viene claro siempre quién es el autor de la obra que ha hecho. Te dice además cuántos trabajos académicos han citado a este. Por ejemplo, en este primer caso ha sido citado por 133 trabajos académicos, te vienen otros artículos relacionados con este. En este caso te dice que ha sido citado por 4, citado por 25. Como veréis, si algo es citado por mucha gente, normalmente suele ser bastante fiable y bastante bueno. Si pulsamos en este, el primero, frente al otro primero que no sabíamos ni cuál era el autor, aquí en este primero lo que vemos en primer lugar es que frente a las 15 páginas del anterior, aquí tenemos un documento de 329 páginas, que está realizado por un profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, una de las instituciones más prestigiosas académicamente en lengua española. Entonces, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de obras, otro tipo de cosas que podemos tirar de ellas para poder empezar a hacer nuestro trabajo de fin de grado. También, ¿dónde deberíamos buscar? Mirad, si buscamos, por ejemplo, en lo que sería el catálogo de la biblioteca, lo bueno que tenemos es que vamos a llegar directamente a libros y libros que han seleccionado profesores de esta universidad. Entonces es material muy acertado para lo que vosotros vais a hacer. Mirad, en este caso, si buscamos por Stochastic Processes, lo voy a buscar en inglés, porque lógicamente cuando vayáis a hacer un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster, pues en muchas áreas de conocimiento lo lógico es tirar de lengua inglesa, porque ya sabéis que es el idioma de difusión de la ciencia hoy día. Entonces, lo primero que veis es que tenéis ya libros electrónicos en texto completo, con lo cual no tenéis que pensar en que si pirateo algo, si no pirateo algo, etcétera, etcétera, sino que casi todo lo que aparece en primer lugar son libros electrónicos que podéis directamente descargaros, utilizar, citar, etcétera, etcétera. Además de libros en papel, tenéis libros en formato electrónico. La Complutense tiene más de 200.000 libros electrónicos y libros en papel tiene más de 3 millones de libros. Entonces, si a eso le juntamos que tenemos más de 60 millones de artículos de revistas científicas, también en texto completo disponibles para vosotros, pues, ¿qué os voy a decir? Entre Google Académico y sobre todo el catálogo de la biblioteca vais a coger fuentes fiables para empezar a hacer vuestro trabajo. Dicho esto, volvemos ya a la presentación.
y deciros que lo primero que deberíais hacer después de las fuentes fiables sería empezar a escribir cuanto antes y dedicar un tiempo diario a la redacción. Anotad las ideas que vayan surgiendo, haced esquemas, esbozos, no os preocupéis por el orden de la escritura. Es absurdo que queráis empezar por el primer apartado y terminar por el último, porque por donde tenéis que empezar es por lo que os sea más fácil para iniciar la redacción del trabajo. Siempre va a ser dificultoso, pero si no escribís todos los días algo, va a ser muchísimo más dificultoso. Entonces, no os preocupéis, empezad a redactar, que luego ya lo iréis transformando y cambiando, pero no podéis esperar a que va a llegar una luz divina que os va a iluminar. Eso es muy difícil. Entonces no os preocupéis y sobre todo si hay bloqueos, no os importe. ¿Por qué? Porque siempre hay bloqueos. Y tenéis que tener claro que las ideas necesitan reposar algún tiempo para que puedan aflorar. Pero además de reposar algún tiempo para que puedan aflorar, necesitan que estéis escribiendo para que cuando afloren os pille bien preparados. Bueno, eso son los consejos para la redacción. Y luego, en segundo lugar, pues que tenéis que escribir con claridad y con precisión. ¿Os acordáis cuando preparabais la EBAU y dentro de la lengua se hablaba de las características del lenguaje científico-técnico dentro de lengua española? Bueno, pues eso es lo que tenéis que utilizar ahora. Mirad, sé que a algunos nos gusta ser muy rocambolescos y muy barrocos a la hora de escribir. Bueno, pues eso está muy bien para un cuento o si queremos tener un diario, pero no para un trabajo académico. Tenéis que eliminar palabras innecesarias, tenéis que hacer oraciones afirmativas, formas impersonales y ser muy precisos. Evitar términos ambiguos, no abusar de los incisos, esas frases que se van empalmando unas con otras, no debéis utilizarlas y utilizad siempre que podáis la voz activa en vez de la pasiva de las formas verbales, porque es más precisa y clara. Sí, ¿qué os voy a decir? El lenguaje científico-técnico, el lenguaje académico es soso a morir, pero es que es lo que tenéis que intentar hacer. Hombre, aquellos que sois de humanidades, etcétera, hombre, pues qué voy a decir, se abre otro mecanismo, pero una tesis no tiene que tener un estilo barroco, eso ya os lo digo. Bueno, respecto al tipo de letra, ya vamos a ver los aspectos formales de una manera más clara, tipos de letra y usos del formato. Mirad, en primer lugar, deciros que un CFG, TFM o una tesis doctoral siempre debe de llevar el mismo tipo de letra. Luego hay partes de la letra para lo que son los diferentes apartados, inicios de capítulo, etcétera, que van a estar en un tamaño mayor, pero tenéis que utilizar siempre el mismo tipo de letra. En segundo lugar, no utilicéis la negrita. La negrita no se utiliza salvo para lo que serán los inicios de los apartados. Esta idea que se tiene en muchos trabajos de facultad, etcétera, de algo que queréis destacar, destacarlo poniéndolo en negrita, o etcétera, no se hace así en los trabajos académicos, ¿eh? Entonces es importante que no la utilicéis. Luego, por otro lado, el TFG tiene que ir numerado y a ser posible encabezado. Esto es un encabezamiento en el cual se diga cuál es el título del trabajo y el autor. Y luego todas las páginas numeradas para facilitar que si alguien quiere luego citar algo pueda llegar a la página en donde está esa cita de una manera clara. Y en caso de que utilicéis figuras o imágenes, estas tienen que ir numeradas. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería un TFG, un ejemplo, en este caso, en la Universidad Complutense de Madrid, aquí en esta facultad. ¿Veis? Una portada bien mona, sosa como tiene que ser, con toda la información académica oficial que se da. Luego viene el resumen y las palabras clave. Bien. Luego vendría el abstract y keywords. ¿Veis? En ambos casos han decidido por resumen y por palabras clave. Luego viene el índice y a continuación viene el TFG. Empieza por una introducción y ya lo que es el TFG en sí. ¿Veis? Las imágenes vienen todas con una numeración para poder ser localizadas. El trabajo finaliza con lo que serían las conclusiones, ¿veis? Y después de las conclusiones vendría la bibliografía en un estilo normalizado que luego vamos a ver, el de este área del conocimiento. No se puede citar a vuestra bola
como vosotros estiméis oportuno, y finaliza con los anexos. Los anexos siempre van después de la bibliografía. Bien. Esto sería un ejemplo de TFG. ¿Cómo puedo ver ejemplos de TFGs de mi facultad o de otra facultad? Mirad, si escribís en Google TFG Complutense, la primera página, la que está más posicionada, es una página muy práctica. Lo primero, os permite aquí buscar dentro de los TFGs que están en texto completo, en abierto por la Universidad Complutense, alguno que pueda ser de la materia relacionada con lo mío, para que así me pueda orientar. Pero por otro lado, puedo ver, por ejemplo, si me meto, pues imaginaros que voy a la facultad por facultades, yo soy de la Facultad de Informática, pues me meto en la Facultad de Informática y veo que tengo 730 TFGs. De este departamento hay 212 y están ordenados por año. Pues aquí tengo los TFGs por año y si pulso sobre ellos los tengo en texto completo. Esto os va a venir muy bien para haceros una idea de cómo han afrontado el TFG algunos alumnos de vuestro centro y algunos alumnos del profesor que es vuestro tutor. Entonces, esto es muy práctico, creo yo. Bueno, esta página ya sabéis, TFG Complutense o TFM Complutense o Tesis Complutense, os saldrá una página similar a esta. ¿Bien? Bueno, pues dicho esto, deciros que luego vamos a hacer unas recomendaciones que añadáis metadatos en vuestro documento. Los metadatos son unos datos que no se ven por parte de las personas, pero que los ven las máquinas y que van a facilitar que vuestro documento sea recuperado e indexado adecuadamente por las máquinas de forma automática. Esto lo veremos a continuación. Luego, ¿cómo citar en el trabajo para evitar el plagio? Bien, en primer lugar, deciros que siempre que utilicéis información, bueno, siempre, en un TFG, TFM o en una tesis, siempre vais a utilizar información de otros, información que aparece en artículos de otra gente, y siempre tenéis que citarlo. Y en caso de que utilicéis párrafos o textos con palabras textuales de esas otras personas, siempre han de ir entre comillas. No vale que lo pongáis sin las comillas, como si fuera algo vuestro, y encima no vale que no digáis de quién lo habéis sacado. Mirad, lo primero que van a hacer vuestros profesores es pasar el Turnitin, unas herramientas que descubren enseguida si habéis pirateado o no habéis pirateado. Entonces, es que es absurdo que lo hagáis porque lo van a echar fuera. Entonces, en primer lugar, tener eso claro. Bien, el plagio es cortar y pegar o decir cosas de otras personas como si fueran tuyas, sin decir quién es el autor. Entonces, ¿cómo se cita? Mirad, los tipos de cita, aquí veis, hay dos tipos de citas, las indirectas y las textuales. La cita indirecta es cuando estás haciendo referencia, por ejemplo, este ejemplo, que dice, según Gómez, o sea, según tal autor, bla, 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 bla. Pero habéis dicho según quién y luego tenéis que poner lo que es en el estilo de cita de vuestra área, que ahora lo vamos a ver, tenéis que poner cuál es la obra y luego en la bibliografía incluirlo. Y luego tenemos las citas textuales que son con comillas, que pueden ser, por ejemplo, así, yo estoy diciendo el producto de, y abro las comillas y pongo lo que quiero decir y luego digo quién es en el estilo de citas, tal como se dice, en este caso es un estilo de cita que me dice simplemente que ponga el autor y el año, y luego en párrafo y sangrado en cursiva, que es como dice fulanito, dos puntos, y entonces ponéis las palabras textuales de esta otra persona a continuación. ¿Veis? Es algo muy sencillo, pero siempre, básicamente, que en todo caso, siempre se debe hacer referencia de a quién estamos siguiendo. Bueno, cada área de conocimiento tiene su estilo de citas normalizados. Mirad, por ejemplo, en el área de ciencias hay uno que es el de la ACS, que es la American Chemical Society, para la química. El de la Asociación Internacional de Física, para la física, la AIP. La ANS, que es la Asociación Americana de Matemáticas, pues para las matemáticas. Para biología, el Harvard. Derecho, economía, educación, humanidades, medicina, todos tienen un estilo de citas en concreto. Y cada estilo de citas en concreto, pues varía cómo se cita una obra. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de una misma obra citada por MLA, que sería para el área de humanidades, filología sobre todo, y la APA, que sería para
ciencias sociales, básicamente. Entonces, aquí tenéis un ejemplo en el cual veis que en este caso, en el de MLA, se pone el autor, coma, y a continuación su nombre, y sin embargo en la APA se pone el autor, coma, y solamente la inicial del nombre. Sería un error aquí poner Peter, o aquí poner Margit. Tenéis que poner simplemente de esta manera. Luego veis que aquí editores lo pone entre paréntesis, pero aquí no. Luego veis que a continuación, aquí abajo en el APA viene el año y sin embargo en la MLA viene al final. Entonces, como veis, se cita la misma obra de diferente manera. No os preocupéis por aprender vuestro estilo de citas. ¿Por qué? Porque hay unas herramientas que vamos a ver a continuación, que son los gestores bibliográficos, que van a permitir que simplemente arrastrando el artículo, el libro que os interesa a vuestro gestor, luego automáticamente él cree los metadatos para incrustarlos en vuestro trabajo de fin de grado, fin de máster, sin que tengáis que preocuparos el estilo de citas. Entonces, deciros que los gestores bibliográficos son unas herramientas esenciales que tenéis ya que utilizarlo. En la Complutense podéis descargaros varios gestores. Estamos suscritos de pago para que os sean gratuitos a vosotros algunos gestores como Zotero, Mendeley, etcétera. Hay bastantes, está en Notes, hay bastantes. Y no se puede recomendar uno de forma clara. Yo, por ejemplo, utilizo Mendeley, pero porque fue el primero que empecé a utilizar y como todos son muy parecidos, aquí en los gestores bibliográficos, por desgracia, no hay un Mercedes y los demás son Seat y Volkswagen o Citroën. Aquí todos son Citroën, Renault, Seat, Volkswagen, o sea que no hay un Porsche ni un Ferrari ni cosas de estas. Entonces, pues es el que más os guste. Yo Mendeley, pues, que es el que voy a enseñar ahora mismo, pues es bastante claro. Entonces, como os digo, esto os va a permitir incluir las citas en vuestros trabajos de una forma muy fácil. Y luego, recomendaciones para la presentación oral de vuestros trabajos. En primer lugar, tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Porque quienes os van a evaluar son personas que ya han pasado por eso y van a favorecer y van a hacer todo lo posible para que no os pongáis nerviosos. Entonces, de verdad, tranquilidad. Pero para ir tranquilo, tú tienes que haber ensayado antes en casa. Y ensayar, ¿por qué? Porque la voz es algo que tenemos que entrenar. Entonces, tú tienes que entrenar en tu casa lo que es la defensa de tu TFG porque dado que tienes un tiempo en concreto, no te puedes imaginar cómo se nos va el tiempo volando cuando uno empieza a hablar en público. Entonces, tenéis que haber entrenado en casa para que el contenido de vuestra defensa se ajuste al tiempo del cual disponéis. Y por otro lado, para que vuestra voz lleve el ritmo que tiene que llevar y se ajuste al tiempo. Hablad con propiedad, modulad el tono, que la velocidad permita que sea comprensible lo que decís y, lo más importante, el famoso truco de la botella de agua. Yo creo que todos os habréis dado cuenta que los oradores suelen tener una botellita de agua y todos diréis, joder, claro, es que debe dar mucha sed o si te da tos, pues es muy práctico. Pues no, no es solo por eso. Mirad, la botella de agua está ahí porque siempre, alguna vez, en algún momento, un orador se queda en blanco o se queda aterrorizado. O un orador se da cuenta que va a una velocidad endiablada y no ve cómo puede, porque cuando vas lanzado no ves cómo puedes ir más despacio. Entonces, ¿cuál es el truco? Tú paras, te echas un poquito de agua, bebes tranquilamente y utilizas esos segundos maravillosos para ordenar tus ideas y poder seguir. Y que no se note que te has quedado en blanco, que no se note que estabas muy nervioso, etcétera, etcétera. Tranquilizarte y seguir. Entonces, ese truco de la botella de agua. Bueno, vamos a ver ahora la parte, a quién acudir. Acudir siempre a los bibliotecarios. Y ahora vamos a ver la parte práctica. Vamos a coger un texto, esto es un trabajo, y este trabajo lo vamos a convertir en un TFG complutense. Mirad, ya lo tengo redactado, pero como veis, aquí tengo un tipo de letra que es bastante, bueno, aquí es la Araoni, aquí tengo la Arial, aquí tengo lo que es la Times New Roman, aquí tengo de nuevo Arial. Entonces, ¿cómo ponemos todo con la misma letra? Le damos a Control y E. Se me marca todo el documento
Y ahora vamos a elegir, pues por ejemplo, la Times New Roman, que es una que suelen pedir para, vamos a decirle, por ejemplo, que 12. Entonces ya he elegido Times New Roman y 12 para todo mi TFG. Bien, ya lo tengo. A continuación vamos a numerarlo. ¿Cómo vamos a numerar lo que es este TFG? Mirad, nosotros tenemos la posibilidad en insertar, ya sabéis que Word tiene varias pestañas, en la que solemos trabajar es la de inicio, pues hay una que es insertar. Le damos a la de insertar y en insertar tenemos hacia la derecha la posibilidad de insertar un número de página. Le vamos a decir que al final de la página, o sea, abajo. Entonces vamos a coger este, por ejemplo. Entonces me paso a una plantilla, noto que estoy en una plantilla porque aquí arriba me ha aparecido este aspa roja. No sé si lo veis, si lo podéis apreciar. Este aspa roja es para cerrar cuando aquí escriba, por ejemplo, voy a poner aquí el título de mi trabajo, de mi TFG. Lo he puesto, el título de mi TFG, y una vez que lo he puesto, le doy a cerrar y aparece el título de mi TFG y la numeración en todas las páginas de mi TFG. Ya lo tengo numerado. Luego, a continuación, vamos a numerar las diferentes figuras. Entonces pongo fig.1, voy a la siguiente, que por lo que veo tengo muy poquitas, pues nada, pues fig1 iría a fig2, fig3, fig4, etcétera, etcétera. Y tendríamos ya todo puesto así. Bien, hemos hecho esto. Ahora lo que vamos a hacer es introducir los metadatos que os había dicho. Mirad, los metadatos es algo muy importante que nunca usamos en Word. Tan importante como que es la primera acción del primer menú. La primera pestaña, que es la de archivo, arriba tiene la primera opción, que es información. Y dentro de información, aquí tenéis esto de propiedades, donde viene quién es el autor del documento, que el autor del documento es quien ha licenciado esta licencia de Word. En mi caso, como se ha licenciado mi nombre, aparezco yo, pero imaginaros que vosotros estáis trabajando con un ordenador que fue de vuestro padre, o que ha sido un ordenador que también utilizáis con vuestra hermana, o que estáis utilizando una versión pirata de Word. ¿Qué pudiera ser? Pues es muy importante que cambiéis esto, porque si no el documento aparece a nombre de otra persona. Luego, aquí tenéis la posibilidad de decir, además de esto, decir también cuál sería el título del documento. Aquí pondréis el título del documento y las etiquetas del documento, que serían las palabras clave del documento, título y etiquetas. Entonces, poner el autor, el título y las etiquetas. Eso simplemente. Volvemos ya os acordáis, en archivo e información. Fijaros si es algo importante pero que no utilizamos. Una vez que hemos puesto esto, ahora vamos a utilizar lo que sería la bibliografía, y vamos a poner e incrustar la bibliografía. Mirad, os voy a enseñar un gestor bibliográfico que es Mendeley. Este es el gestor bibliográfico Mendeley. Voy a ir a mi biblioteca. Voy a coger en este, me voy a meter aquí. Y mirad, aquí, como veis, este gestor bibliográfico tiene una posibilidad de buscar, luego tiene una interfaz que es para navegar, y luego la parte central, que es donde yo voy a depositar mis trabajos. Imagínate que yo tengo, como solemos tener, pues aquí en una carpeta, en mi ordenador, tengo, por ejemplo, estos trabajos que luego, para empezar, me los he descargado, pero es que por el nombre es que ya me vuelvo loco para ver cuál es, porque todos empiezan por 66 algo, texto del artículo, pues como solemos tener la gente. En carpetas que luego se te olvida hasta dónde estaban, etcétera. Pues mira, si simplemente hacemos lo que vamos a hacer ahora, que es, en vez de tenerlo en esta carpeta, arrastrarlos a lo que sería la parte central de Mendeley, automáticamente, mirad lo que me convierte. Extrae los metadatos de estos archivos y aquí me salen ya los autores, el título, y si, por ejemplo,
pinchamos uno, me sale el autor, el título, el abstract, lo que son las keywords, las palabras clave, quién ha sido el editor. Si pincho en el artículo, puedo leerlo, puedo marcar, puedo subrayar, puedo hacer de todo, etcétera, etcétera. Y lo más importante no es solo que los tenga aquí, sino que luego, si voy a mi biblioteca, puedo crear carpetitas y arrastrarlo luego a carpetitas para tenerlo todo perfectamente organizado. Imaginaros, por ejemplo, que dentro de estos artículos, yo recuerdo que había uno que trataba de la lengua náutal. Pues si empieza a escribir... Espera un momentito. Es que no he tenido que coger este. Mirad, imaginaros que quiero poner alguna búsqueda de lo que estoy aquí y me acuerdo que en uno de estos artículos hablaba de Mancipe. Pues con que empieza a escribir aquí, me dice ya que hay un artículo en el cual está Mancipe y si le damos a este artículo, me sale ya marcado en qué parte del artículo aparecía este Mancipe. Entonces tenemos no solamente todos los artículos, sino todos los artículos indexados para que yo los pueda tener aquí. Pero lo más importante, fijaros, teniéndolos en esto, y si en mi Word, cuando yo me he descargado Mendeley, me va a preguntar, ¿quiere usted instalar el plugin para Word? Vosotros le decís que sí, y una vez que le hayáis dicho que sí a instalar el plugin para Word, cuando vosotros vayáis a esta opción que hay aquí, que es referencias, en esta opción que es referencias, vais a tener la posibilidad de que en el centro de la pestaña referencias se os introduzca esto que es el plugin para Word. Entonces, imaginaros que estáis escribiendo en este artículo, estoy diciendo, como dice Reyes, ahora tengo que poner por ejemplo, en la APA, que es un estilo de citas, tengo que introducir lo que es la cita. Entonces le doy a insertar citation, escribo aquí Reyes, me salen todos los artículos de Reyes, cojo por ejemplo este, le doy a OK y él automáticamente me ha puesto lo que sería esa cita en el estilo de la APA. Como dice Reyes o como dice Pacios, hago lo mismo, le doy a insertar citation, insert citations, empiezo a escribir aquí Pacios, me va buscando, me buscaría por cualquier palabra de un artículo, le doy al OK, aquí va Pacios, o también Badcock, aquí lo mismo, insertar citation, escribo Badcock, lo tengo aquí. ¿Veis de qué manera más fácil estoy metiendo lo que serían los diferentes citas de forma normalizada? Ahora, imaginaos que estoy ya al final de mi trabajo porque he terminado mi trabajo y quiero insertar la bibliografía. Y pongo aquí bibliografía. He puesto bibliografía y quiero insertar la bibliografía. ¿Cómo lo hago? Mirad qué sencillo. Imaginaos que aquí estamos al final del trabajo. Pues una vez que ya he terminado de hacer mi trabajo con todas las citas, le doy, en vez de insertar citation, aquí hay una opción que es insertar bibliografía y me incrusta ordenado y acorde a la norma de la APA, que es el estilo de citas que me habían recomendado para mi área de conocimiento, lo que serían las citas. Pero imaginaros que en vez de la APA, yo pincho en cualquier sitio de cualquier cita, por ejemplo aquí o aquí. Aquí donde pone estilo arriba, si os fijáis, donde pone estilo, aquí está AMPA, que es American Political Association, pero en vez de este, imaginaros que le vamos a decir que lo quiero en estilo IE Cubo, que es un estilo, por ejemplo, para informática. Le doy a IE Cubo y veis, se me ha transformado tanto aquí como aquí, porque en IE Cubo
no se pone con lo de Reyes y el año y tal, sino simplemente es 1, 2, 3 y luego la bibliografía va numerada 1, 2, 3 y de otra manera. Que en vez de IECubo me dicen que es el de la Modern Humanities Research Association, le doy y se me vuelve a transformar y aquí aparece con un 1 en superíndice y luego también ha cambiado esto de aquí. ¿Veis qué sencillo es? Simplemente con que un profesor os diga cuál es el estilo de citas que recomienda para tu área de conocimiento, es simplemente que hayáis arrastrado los documentos a Mendeley y teniéndolos allí, luego cuando vayáis escribiendo, insertar citation y luego al final insertar bibliografía. Bien, y ahora vamos para finalizar a ver cómo introducimos lo que sería el índice en este trabajo de fin de grado. Mirad, los índices te vuelven loco en Word como lo quieras hacer a mano, pero tiene una herramienta que sería para poder insertar un índice. Para ello, imaginaros que esto de introducción va a ser el primer apartado de mi trabajo. Entonces lo marco y una vez que lo he marcado, mirad si es importante que está en el centro justo de la pestaña más utilizada, pero que es algo que nunca seguramente hayáis utilizado. Una vez que lo tengo marcado, le doy a donde pone título 1. Título 1, a mí no me gusta esa denominación de Word, pero lo que significa es que lo va a establecer como un apartado de nivel 1. Imaginaros que esto es un subapartado de lo que es el primer apartado. Entonces le damos a título 2, porque es un subapartado de título 1. Podría haber varios subapartados de título 1 y todos serían título 2, título 2, título 2. Bien, le doy título 2. Al darle título 2, como podría haber subapartados de título 2, ha aparecido automáticamente un título 3. Vamos a seguir, esto lo vamos a hacer también, esto es un futuro prometedor, un subapartado de lo anterior. Entonces le volvemos a dar título 2 porque es del mismo nivel y ya sin embargo conceptos previos lo voy a hacer un apartado distinto, el segundo apartado de mi trabajo. Después del título 1 que era introducción, conceptos previos, sería esto. Luego tipos de materiales, lo voy a hacer que sea subapartado, pues le doy título 2. Y luego esto de aquí del compromiso de la preservación lo marco y luego voy a hacer de nuevo título 1. Una vez que he hecho todo esto, pues me voy a lo que sería al principio de mi trabajo. Imaginaros que estoy puesto donde tengo que estar, escribo índice y cómo inserto el índice. Mirad, me voy a la pestaña referencias y dentro de referencias, la primera de todas, que es tabla de contenido, pestaña referencias y en tabla de contenido, le doy a tabla de contenido, le doy aquí y oh maravilla, se me acaba de colocar el índice de todo mi trabajo de una manera que no me ha llevado mucho esfuerzo y me va a permitir tenerlo siempre actualizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que yo os quería enseñar. Me he ido un par de minutillos de respecto a los 50 que os había dicho y bueno, pues estoy aquí a vuestra disposición por si alguno tenéis alguna duda. Os recuerdo que para cualquier duda, en todas las bibliotecas de la Complutense hay una persona que os puede servir de enlace o puede resolver vuestras dudas, que es lo más importante para cuestiones formales, para cuestiones formales. Si tenéis alguna duda, nos lo podéis poner por el chat. Si no os funciona el chat, por favor, levantad la mano y os puedo activar el micrófono. Pues no parece que haya preguntas, José. Muy bien. Bueno, pues entonces encantado de haber estado con vosotros y muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis, vamos a dar talleres sobre Mendeley y sobre otros gestores bibliográficos. Os lo recomiendo porque es que va a ser esencial. Es que no os podéis imaginar el trabajazo que os vais a quitar
de poder tener organizada la bibliografía, porque no solamente vale para organizar lo que es vuestra bibliografía de trabajos, de artículos que os habéis descargado, es que también os vale para páginas web, información en la web, también os lo indexa y todo. Entonces os metéis en las páginas dentro, si escribís ahí, dentro de la página web de la biblioteca, en la opción de formación, talleres, pues ahí tenéis acceso al taller de Mendeley, de Zotero, que es otro de los gestores bibliográficos, RefWorks es otro gestor bibliográfico, y luego hay talleres también para que podáis aprender a buscar información en bases de datos científicas y podáis extraer la información de una manera fácil. Bueno, pues muchas gracias. Luego os mandaré a través a los inscritos a este curso el enlace donde está toda la programación de estos cursos y también de la agenda. Bueno, muchas gracias a todos.